El libro de los espíritus. Los principios de la doctrina espiritista. Allan Kardec. Introducción al estudio de la doctrina espiritistas. Primero, para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. Así lo requiere la claridad en el lenguaje, con el fin de evitar la confusión inseparable del sentido múltiple dado a los mismos términos. Las palabras espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una aceptación bien caracterizada, y darles otra nueva para aplicarlas a la doctrina de los espíritus equivaldría a multiplicar las causas de anfibología ya numerosas. En efecto, el espiritualismo es el término opuesto al materialismo, y todo el que cree que tiene en sí mismo algo más que de materia es espiritualista. Pero no se sigue de aquí que crea en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. En vez de las palabras espiritualista y espiritualismo, empleamos para designar esta última creencia las de espiritista y espiritismo, cuya forma recuerda el origen y su significación radical, teniendo por lo mismo la ventaja de ser perfectamente inteligibles, y reservamos a la palabra espiritualismo la acepción que le es propia. Diremos pues que la doctrina espiritista o el espiritismo tiene como principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los espíritas o los espiritistas, si se quiere. El libro de los espíritus contiene como especialidad la doctrina espiritista y como generalidad se asocia a la doctrina espiritualista, ofreciendo una de sus fases. Por esta razón se ve en la cabecera de su título la frase filosofía espiritualista. De la muerte, pero es casi como si nada sobreviviese, porque, desapareciendo la individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios y todo ser parte de la divinidad. Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo. 2. Existe otra palabra sobre la cual es igualmente importante que nos entendamos, porque es una de las llaves maestras de toda doctrina moral y porque es causa de muchas controversias, por carecer de una acepción bien deslindada. Tal es la palabra alma. La divergencia de opiniones acerca de la naturaleza del alma procede de la aplicación particular que de esta palabra hace cada uno. Un idioma perfecto en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar evitaría muchas discusiones, y con un término para cada cosa todos nos entenderíamos. Según unos, el alma es el principio de la vida material orgánica, no tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa también. Así piensa el materialismo puro. En este sentido y por comparación, dicen los materialistas que no tiene alma el instrumento que, por estar rajado, no suena. En esta hipótesis, el alma es efecto y no causa. Otros creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal de que cada ser absorbe una parte. Según estos, todo el universo
no tiene más que una sola alma que distribuye partículas a los diversos seres inteligentes durante la vida, volviendo después a la muerte cada partícula al origen común, donde se confunde con el todo, como los arroyos y ríos vuelven al mar de donde salieron. Difiere esta opinión de la precedente en que, en la hipótesis que nos ocupa, existe en nosotros algo más que materia y algo subsiste después de la muerte, pero es casi como si nada sobreviviese porque, desapareciendo la individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios y todo ser parte de la divinidad. Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo. 2. Existe otra palabra sobre la cual es igualmente importante que nos entendamos, porque es una de las llaves maestras de toda doctrina moral y porque es causa de muchas controversias, por carecer de una acepción bien deslindada. Tal es la palabra alma. La divergencia de opiniones acerca de la naturaleza del alma procede de la aplicación particular que de esta palabra hace cada uno. Un idioma perfecto en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar evitaría muchas discusiones y con un término para cada cosa todos nos entenderíamos. Según unos, el alma es el principio de la vida material orgánica, no tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa también. Así piensa el materialismo puro. En este sentido y por comparación, dicen los materialistas que no tiene alma el instrumento que, por estar rajado, no suena. En esta hipótesis, el alma es efecto y no causa. Otros creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal de que cada ser absorbe una parte. Según estos, todo el universo no tiene más que una sola alma que distribuye partículas a los diversos seres inteligentes durante la vida, volviendo después a la muerte cada partícula al origen común, donde se confunde con el todo, como los arroyos y ríos vuelven al mar de donde salieron. Difiere esta opinión de la precedente en que, en la hipótesis que nos ocupa, existe en nosotros algo más que materia y algo subsiste después de la muerte, pero es casi como si nada sobreviviese porque, desapareciendo la individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios y todo ser parte de la divinidad. Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo. 2. Existe otra palabra sobre la cual es igualmente importante que nos entendamos, porque es una de las llaves maestras de toda doctrina moral y porque es causa de muchas controversias, por carecer de una acepción bien deslindada. Tal es la palabra alma. La divergencia de opiniones acerca de la naturaleza del alma procede de la aplicación particular que de esta palabra hace cada uno. Un idioma perfecto en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar evitaría muchas discusiones y con un término para cada cosa todos nos entenderíamos.
Según unos, el alma es el principio de la vida material orgánica, no tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa también. Así piensa el materialismo puro. Según otros, en fin, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin contradicción, la más general porque con uno u otro nombre la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza en todos los pueblos, cualquiera sea su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es causa y no efecto, es la de los espiritualistas. Sin discutir el mérito de estas opiniones y concretándonos únicamente a la cuestión lingüística, diremos que esas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres distintas ideas para cada una de las cuales sería necesario un término especial. La palabra que nos ocupa tiene, pues, una triple acepción y los partidarios de los citados sistemas tienen razón en las definiciones que dan de ella, teniendo en cuenta el punto de vista en que se colocan. La culpa de la confusión es del lenguaje, que solo tiene una palabra para tres ideas distintas. Para evitar las anfibologías, preciso sería emplear la palabra alma para una sola de las tres indicadas ideas y, siendo la cuestión principal la de que nos entendamos perfectamente, es indiferente la elección, dado que esto es un punto convencional. Según otros, en fin, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin contradicción, la más general porque con uno u otro nombre la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza en todos los pueblos, cualquiera sea su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es causa y no efecto, es la de los espiritualistas. Sin discutir el mérito de estas opiniones y concretándonos únicamente a la cuestión lingüística, diremos que esas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres distintas ideas para cada una de las cuales sería necesario un término especial. La palabra que nos ocupa tiene, pues, una triple acepción y los partidarios de los citados sistemas tienen razón en las definiciones que dan de ella, teniendo en cuenta el punto de vista en que se colocan. La culpa de la confusión es del lenguaje, que solo tiene una palabra para tres ideas distintas. Para evitar las anfibologías, preciso sería emplear la palabra alma para una sola de las tres indicadas ideas y, siendo la cuestión principal la de que nos entendamos perfectamente, es indiferente la elección, dado que esto es un punto convencional. Según otros, en fin, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin contradicción, la más general
porque con uno u otro nombre, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza, en todos los pueblos, cualquiera sea su grado de civilización. Creemos que lo más lógico es tomarla en su acepción más vulgar, y por este motivo llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo. Aunque este ser no existiera, aunque fuese producto de la imaginación, no sería menos necesario un término que lo representara. En defecto de esta palabra especial para cada una de las otras dos acepciones, llamamos principio vital al principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen, principio común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. El principio vital es distinto e independiente porque puede existir la vida aún haciendo abstracción de la facultad de pensar. La palabra vitalidad no respondería a la misma idea. Para unos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce desde que la materia se encuentra en ciertas circunstancias determinadas. Para otros, y esta es la idea más vulgar, reside en un fluido especial, universalmente esparcido, y del cual absorbe y se asimila cada ser una parte durante la vida, como según vemos, absorben la luz los cuerpos inertes. Sería este el fluido vital que, admitiendo ciertas opiniones, es el mismo fluido eléctrico animalizado, designado también con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso, etc. Como quiera que sea, existe un hecho indiscutible, porque resulta de la observación que los seres orgánicos tienen en sí mismos una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras existe aquella que la vida material es común a todos los seres orgánicos y que es independiente de la inteligencia y del pensamiento, que éste y aquella son facultades propias de ciertas especies orgánicas y, en fin, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento existe una que lo está de un sentimiento moral especial que le da una superioridad incuestionable sobre las otras. Esta es la especie humana. Concíbese que con una acepción múltiple, el alma no excluye el materialismo ni el panteísmo. El mismo espiritualista puede perfectamente aceptar el alma en una u otra de las dos primeras acepciones, sin perjuicio del ser inmaterial, al que dará entonces otro nombre cualquiera. Así pues, la palabra que nos viene ocupando no es representativa de una opinión determinada. Es un proteo que cada cual transforma a su antojo, y de aquí el origen de tantas interminables cuestiones. Concíbese que con una acepción múltiple, el alma no excluye el materialismo ni el panteísmo. El mismo espiritualista puede perfectamente aceptar el alma en una u otra de las dos primeras acepciones, sin perjuicio del ser inmaterial, así que dará entonces otro nombre cualquiera.
Así pues, la palabra que nos viene ocupando no es representativa de una opinión determinada. Es un proteo que cada cual transforma a su antojo, y de aquí el origen de tantas interminables cuestiones. Evitaríase igualmente la confusión empleando la palabra alma en aquellos tres casos, pero añadiéndole un calificativo que especificase el aspecto en que se la toma o la acepción que quiere dársele. Sería entonces un vocablo genérico que representaría simultáneamente el principio de la vida material, el de la inteligencia y el del sentido moral, y que se distinguiría por medio de un atributo como distinguimos los gases, añadiendo a la palabra gas los calificativos hidrógeno, oxígeno o azoe. Pudiera pues decirse, y esto sería lo más acertado, el alma vital por el principio de la vida material, el alma intelectual por el principio inteligente y el alma espiritista por el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Según se ve, todo esto se reduce a una cuestión de suma importancia para entendernos. Conformándonos con aquella clasificación, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, las plantas, los animales y los hombres. El alma intelectual propia de los animales y de los hombres, perteneciendo el alma espiritista al hombre únicamente. Hemos creído deber nuestro insistir tanto más en estas explicaciones por cuanto la doctrina espiritista está naturalmente basada en la existencia en nosotros mismos de un ser independiente de la materia que sobrevive al cuerpo. Debiendo repetir frecuentemente la palabra alma en el curso de esta obra, importaba fijar el sentido que le damos para evitar así las equivocaciones. Vamos ahora al principal objeto de esta instrucción preliminar. 3. Como todo lo nuevo, la doctrina espiritista tiene adeptos y contradictores. Vamos a procurar contestar a algunas de las objeciones de estos últimos sin abrigar, empero, la pretensión de convencerlos a todos, ya que hay gentes que creen que para ellas exclusivamente fue hecha la luz. Nos dirigimos a las personas de buena fe que no tienen ideas preconcebidas o sistemáticas, por lo menos, y que están sinceramente deseosas de instruirse, a las cuales demostraremos que la mayor parte de las objeciones que se hacen a la doctrina nacen de la observación incompleta de los hechos y de un fallo dictado con harta ligereza y precipitación. Recordemos ante todo, y en pocas palabras, la serie progresiva de los fenómenos que originaron esta doctrina. El primer hecho observado fue el de diversos objetos que se movían, fenómeno vulgarmente conocido con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Este hecho, que según parece se observó primeramente en América, o que, mejor dicho, se renovó en aquella comarca, puesto que la historia prueba que se remonta a la antigüedad más remota. Se produjo acompañado de extrañas circunstancias, tales como ruidos inusitados y golpes sin causa ostensiblemente conocida.
Desde allí se propagó con rapidez por Europa y por las demás partes del mundo, siendo al principio objeto de mucha incredulidad, hasta que la multiplicidad de los experimentos no permitió que se dudase de su realidad. Si este fenómeno se hubiese limitado al movimiento de objetos materiales, podríase explicar por una causa puramente física. Lejos estamos de conocer todos los agentes ocultos de la naturaleza, ni las propiedades todas de los que no son conocidos. La electricidad, por otra parte, multiplica hasta lo infinito cada día los recursos que brinda al hombre y parece llamada a derramar una nueva luz sobre la ciencia. No era, pues, imposible que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias o por otro agente cualquiera, fuese la causa de aquel movimiento. El aumento de la potencia de la acción, que resultaba siempre de la reunión de muchas personas, parecía venir en apoyo de esta teoría, porque podía considerarse el conjunto de individuos como una pila múltiple, cuya potencia está en razón del número de elementos. Nada de particular tenía el movimiento circular, porque siendo natural y moviéndose circularmente todos los astros, podía ser, pues, aquel un ligero reflejo del movimiento general del universo, o, por decirlo mejor, una causa hasta entonces desconocida podía imprimir accidentalmente a los objetos pequeños en circunstancias dadas una corriente análoga a la que arrastra los mundos. Pero no siempre era circular el movimiento, sino que a veces se verificaba a sacudidas y desordenadamente. El mueble era zarandeado con violencia, derribado, arrastrado en una dirección cualquiera y en una oposición a todas las leyes de la estática, levantado del suelo y sostenido en el espacio. Hasta aquí nada existe en tales hechos que no pueda explicarse por la potencia de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos que la electricidad derriba edificios, desarraiga árboles, lanza a distancia los cuerpos más pesados, los atrae y los repele? Los ruidos inusitados y los golpes, en el supuesto de que no fuesen efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de otra causa accidental, podían muy bien ser producidos por la acumulación del fluido oculto. Por ventura, ¿no produce la electricidad los ruidos más violentos? Hasta aquí todo, como se ve, puede caber en el dominio de hechos puramente físicos y fisiológicos. Sin salir de este orden de ideas, ¿era este fenómeno materia de estudios graves y dignos de llamar la atención de los sabios? ¿Por qué no sucedió así? Sensible es tener que decirlo, pero procede este hecho de causas que prueban, entre 1000 acontecimientos semejantes, la ligereza del humano espíritu. Ante todo, ¿no es acaso extraño a esto la vulgaridad del objeto principal que ha servido de base a los primeros experimentos? ¿Cuán grande no ha sido frecuentemente la influencia de una palabra en los más graves asuntos?
sin considerar que el movimiento pudiera haber sido impreso a cualquier objeto, prevaleció la idea de las mesas, sin duda porque era el más cómodo y porque, más naturalmente que a otro mueble, nos sentamos alrededor de una mesa. Pues bien, los hombres eminentes son tan pueriles a veces que nada imposible sería que ciertos genios de nota hayan creído indigno de ellos ocuparse de lo que se convino en llamar danzas de las mesas. Es probable que si el fenómeno observado por Galván lo hubiese sido por hombres vulgares y designado con un nombre burlesco, estaría aún relegado al olvido juntamente con la varita mágica. ¿Cuál es en efecto el sabio que no hubiera creído rebajarse ocupándose de la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, bastante modestos para convenir en que la naturaleza puede no haber dicho su última palabra, han querido ver para tranquilidad de su conciencia. Pero ha sucedido que no siempre ha correspondido el fenómeno a sus esperanzas, y porque no se ha producido constantemente a gusto de su voluntad y conforme a su manera de experimentar, se han pronunciado por la negativa. A pesar de su fallo, las mesas, ya que de mesas se trata, continúan agitándose, de modo que podemos decir con Galileo, y con todo se mueven. Diremos más aún, y es que los hechos se han repetido de una manera tal que han adquirido ya derecho de ciudadanía, no tratándose actualmente más que de hallarles una explicación racional. ¿Puede deducirse algo en contra de la realidad del fenómeno, porque no se produce siempre de un modo idéntico y conforme a la voluntad y exigencias del observador? ¿Acaso los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? ¿Y hemos de negarlo porque no se producen fuera de ellas? Hay, pues, algo de sorprendente en que el fenómeno del movimiento de los objetos por medio del fluido humano tenga también sus condiciones de existencia y en que cese de producirse cuando el observador, situándose en su punto de vista particular, pretende que se manifieste a merced de su capricho o reducirlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin considerar que para nuevos hechos puede y debe haber leyes nuevas. Para conocerlas es preciso estudiar las circunstancias en que se producen los hechos, y este estudio ha de ser fruto de una observación continuada, atenta y muy larga a veces. Pero, objetan ciertas personas, la superchería es evidente con frecuencia. Ante todo les preguntaremos si están bien ciertas de que exista superchería y si no han tomado por tal efectos de que no podían darse cuenta, poco más o menos como aquel aldeano que creía que un profesor de física, a quien veía experimentar, era un hábil escamoteador. Pero suponiendo que así hubiese sucedido alguna vez, ¿sería esta razón para negar el hecho? Hemos de negar la física porque hay prestidigitadores que se apropian el título de físicos. Preciso es, por otra parte, tener presente el carácter de las personas y el interés que pueden tener en engañar. ¿Será todo ello una broma? ¿Podemos chancearnos un momento,
pero una chanza indefinidamente prolongada sería tan fastidiosa para el embaucador como para el embaucado. Además de que en una superchería que se propaga de un extremo al otro del mundo y entre las personas más graves, honradas e ilustradas, habría de haber algo, por lo menos, tan extraordinario como el mismo fenómeno. 4. Si los fenómenos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento de objetos, hubieran cabido, según tenemos dicho, en los límites de las ciencias físicas, pero no ha sido así, y les estaba reservado conducirnos a hechos de un extraño orden. No sabemos por qué iniciativa creyóse descubrir que el impulso dado a los objetos no era producido únicamente por una fuerza mecánica ciega, sino que intervenía en el movimiento una causa inteligente. Una vez abierto este sendero, ofrecióse un campo nuevo a las observaciones y quedó descorrido el velo de muchos misterios. ¿Interviene en efecto una potencia inteligente? Esta es la cuestión. Si la potencia existe, ¿cuál es? ¿Cuál su naturaleza y cuál su origen? ¿Es superior a la humanidad? Tales son las preguntas involucradas en la primera. Las primeras manifestaciones inteligentes se obtuvieron por medio de mesas que se levantaban y daban con uno de sus pies un número determinado de golpes, representativos de las palabras sí o no, según lo convenido, respondiendo de esta manera a las preguntas que se hacían. Hasta aquí nada hay convincente para los escépticos, porque pudiera atribuirse el resultado a la casualidad. Obtuviéronse después contestaciones más extensas con las letras del alfabeto, haciendo que el objeto diese el número de golpes correspondiente al número de orden de cada letra. Consiguióse formar palabras y frases que contestaban a las preguntas hechas. La exactitud de las respuestas y su correlación con las preguntas excitaron la admiración. Preguntando acerca de su naturaleza, el ser misterioso que de tal manera respondía, contestó que era un espíritu o genio, dijo su nombre y dio diversos pormenores acerca de sí mismo. Esta es una circunstancia muy digna de notarse. Nadie ideó los espíritus como medio de explicar el fenómeno, sino que éste mismo reveló la palabra. En las ciencias exactas se sientan hipótesis con frecuencia para tener una base de razonamiento, pero no es este el caso presente. El indicado medio de correspondencia era incómodo y tardío. El espíritu, y es también digna de notarse semejante circunstancia, indicó otro. Uno de esos seres invisibles fue quien aconsejó que se adaptase un lápiz a una cestita o a otro objeto. La cestita colocada sobre una hoja de papel es movida por el mismo poder oculto que mueve las mesas, pero en vez de seguir un simple movimiento irregular, el lápiz traza por sí mismo caracteres que forman palabras, frases y discursos enteros de muchas páginas, tratando las más elevadas cuestiones de filosofía, de moral, de metafísica, de psicología, etc.,
todo lo cual se verifica con la misma rapidez que si escribiésemos con la mano. El consejo fue dado simultáneamente en América, en Francia y en diversas comarcas. He aquí los términos en que fue dado en París el 10 de junio de 1853 a uno de los más fervientes adeptos de la doctrina, que desde muchos años, desde 1849, se ocupaba en evocar a los espíritus. Ve a la habitación contigua, toma la cestita, átale un lápiz, colócalo sobre el papel y pon después los dedos en los bordes. Transcurridos algunos instantes, se puso la cestita en movimiento y escribió el lápiz de un modo muy legible esta frase: «Os prohíbo expresamente que digáis a nadie lo que os he dicho. Cuando vuelva a escribir, escribiré mejor». No siendo más que un instrumento el objeto a que se adapta el lápiz, su naturaleza y su forma son de todo punto indiferentes. Se ha procurado buscar únicamente la comodidad y así es que muchas personas emplean una tablita. La cestita o tablita solo es puesta en movimiento por la influencia de ciertas personas dotadas, bajo este aspecto, de un poder especial. Personas que han sido designadas con el nombre de médiums, es decir, medio o intermediario entre los espíritus y los hombres. Las condiciones que producen este poder proceden de causas a la vez físicas y morales, imperfectamente conocidas todavía, porque hay médiums de todas edades, en ambos sexos y en todos los grados de desenvolvimiento intelectual. Por lo demás, la facultad se desarrolla con la práctica. 5. Reconocióse más tarde que la cestita y la tablita no eran en realidad más que un apéndice de la mano, y tomando directamente el lápiz, el médium escribió, por un impulso involuntario y casi febril. Por este medio las comunicaciones fueron más rápidas, más fáciles y más completas, viniendo a ser el más empleado actualmente, tanto más cuanto que el número de personas dotadas de semejante aptitud es muy considerable y aumenta cada día. Por fin, la experiencia dio a conocer muchas otras variedades de la facultad mediadora y se supo que las comunicaciones podían obtenerse igualmente por medio de la palabra, del oído, de la vista, del tacto, etc., y hasta por medio de la escritura directa de los espíritus, es decir, sin el concurso de la mano del médium ni el del lápiz. Obtenido el hecho, quedaba por dilucidar un punto esencial, el del papel que desempeña el médium en las comunicaciones y la parte que mecánica y moralmente puede tomar en ellas. Dos circunstancias capitales que no pasan inadvertidas al observador atento pueden resolver la cuestión. La primera es el modo como la cestita se mueve bajo su influencia, por la sola imposición de los dedos en el borde, pues el examen demuestra la imposibilidad de imprimirle una dirección determinada. Semejante imposibilidad se hace patente cuando 2 o 3 personas operan al mismo tiempo con la misma cestita,
porque sería preciso entre ellas una venencia de movimiento verdaderamente fenomenal y además concordancia de pensamientos para convenir acerca de la respuesta que han de dar a la pregunta hecha. Otra circunstancia, no menos singular, viene a aumentar la dificultad. La diferencia radical de letra según el espíritu que se manifiesta, reproduciéndose la misma siempre que se presenta un mismo espíritu. Preciso sería que el médium se hubiese dedicado a cambiar de 20 maneras diferentes su propia letra y sobre todo lo que pudiese recordar la que pertenece a este o aquel espíritu. La segunda circunstancia resulta de la misma naturaleza de las contestaciones, que la mayor parte de las veces, sobre todo en cuestiones abstractas y científicas, son notariamente superiores a los conocimientos y en otras ocasiones al alcance intelectual del médium, quien además no tiene conciencia ordinariamente de lo escrito bajo su influencia y quien, con mucha frecuencia, ni siquiera oye o entiende la pregunta, puesto que puede ser hecha en un idioma desconocido para él y aún mentalmente pudiendo ser dada la respuesta en aquel idioma. Sucede también a menudo que la cestita escribe espontáneamente sobre un asunto cualquiera y del todo inesperado. Estas contestaciones tienen, en ciertos casos, un sello tal de sabiduría, de profundidad y de oportunidad, revelan pensamientos tan elevados y sublimes que sólo pueden provenir de una inteligencia superior, penetrada de la más pura moralidad, y son otras veces tan ligeras, tan frívolas y hasta tan triviales que la razón se resiste a creer que procedan del mismo origen. Esta diversidad del lenguaje no puede encontrar otra explicación que la diversidad de inteligencias que se manifiestan. ¿Semejantes inteligencias pertenecen a la humanidad? He aquí el punto que ha de dilucidarse y cuya perfecta explicación, tal como ha sido dada por los mismos espíritus, se encontrarán en esta obra. Estos son los hechos patentes que se producen fuera del círculo de nuestras habituales observaciones, no con misterio, sino a la luz del día, pudiendo todo el mundo verlos y evidenciarlos, puesto que no son privilegios de un solo individuo, ya que miles de personas los repiten diaria y voluntariamente. Estos efectos han de tener por fuerza una causa, y desde el momento que revelan la acción de una inteligencia y de tina voluntad, se sustraen del dominio puramente físico. Muchas teorías se han emitido sobre el particular. Las examinaremos y veremos si pueden dar razón de todos los hechos que se producen. Interinamente admitamos la existencia de seres distintos de la humanidad, puesto que esta es la explicación dada por las inteligencias que se manifiestan, y veamos ahora lo que nos dicen. 6. Los seres que se comunican se designan a sí mismos, según hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a los hombres que vivieron en la tierra. Constituyen el mundo espiritual como nosotros constituimos durante la vida el mundo corporal.
Pasemos a resumir en pocas palabras los puntos más culminantes de la doctrina que nos han transmitido para responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Creó el universo que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los inmateriales el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus. El mundo espiritista es el normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal no pasa de ser secundario, podría dejar de existir o no haber existido nunca sin que se alterase la esencia del mundo espiritista. Los espíritus revisten temporalmente una envoltura material perecedera, cuya destrucción a consecuencia de la muerte los constituye nuevamente en estado de libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus que han llegado a cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. El alma es un espíritu encamado, cuyo cuerpo no es más que la envoltura. Tres cosas existen en el hombre. Primero, el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y tercero, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermedio entre la materia y el espíritu. Así pues, el hombre tiene dos naturalezas. Por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tienen, y por el alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu que une al cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, pero el espíritu conserva la segunda, que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, y que puede hacer visible accidentalmente y hasta tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido, que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real y circunscrito que es apreciable en ciertos casos por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. Los del primer orden son los espíritus superiores que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan más y más de semejante perfección, estando los de los grados inferiores
inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, al odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc., y se complacen en el mal. Entre ellos los hay que no son ni muy buenos ni muy malos, más embrollones y chismosos que malvados. Parece ser patrimonio suyo la malicia y la inconsecuencia. Estos tales son los duendes o espíritus ligeros. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de la jerarquía espiritista. Este perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación, impuesta como expiación a unos y como misión a otros. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que alcanzan la perfección absoluta, una especie de tamiz o depuratorio del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentra en estado de espíritu errante. Debiendo pasar el espíritu por varias encarnaciones, resulta que todos nosotros hemos tenido diversas existencias y que tendremos otras perfeccionadas más o menos, ora en la tierra, ora en otros mundos. Los espíritus se encarnan siempre en la especie humana y sería erróneo creer que el alma o espíritu pueda encarnarse en el cuerpo de un animal. Las diferentes existencias corporales del espíritu siempre son progresivas, nunca retrógradas, pero la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hagamos para llegar a la perfección. Las cualidades del alma son las mismas que la del espíritu encarnado en nosotros, de modo que el hombre de bien es encarnación de un espíritu bueno y el hombre perverso lo es de un espíritu impuro. El alma era individual antes de la encarnación y continúa siéndolo después de separarse del cuerpo. A su vuelta al mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra y todas sus existencias anteriores se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. El espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia y el hombre que vence semejante influencia por medio de la elevación y purificación de su alma se aproxima a los espíritus buenos a los cuales se unirá algún día. El que se deja dominar por las malas pasiones y cifra toda su ventura en la satisfacción de los apetitos groseros, se aproxima a los espíritus impuros, dando el predominio a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el físico una acción incesante,
obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los poderes de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que solo en el espiritismo encuentran solución racional. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos excitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. Los espíritus malos nos excitan al mal y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Tienen lugar las comunicaciones ocultas por medio de la buena o mala influencia que ejercen en nosotros, sin que los conozcamos. A nuestro juicio toca el distinguir las buenas de las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales y la mayor parte de las veces por mediación de los médiums que sirven de instrumento a los espíritus. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o cuando se les evoca. Pueden evocárseles a todos, lo mismo a los que se animaron a los hombres oscuros que a los más ilustres personajes, cualquiera que sea la época en que hayan vivido, así a los de nuestros parientes y amigos, como a los de nuestros enemigos, y obtener, en comunicaciones verbales o escritas, consejos y reseñas de su situación de ultratumba, de sus pensamientos respecto de nosotros, como también aquellas revelaciones que les es lícito hacernos. Los espíritus son atraídos en razón de su simpatía hacia la naturaleza moral del centro que los convoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones graves en que prevalecen el amor del bien y el deseo sincero de instruirse y perfeccionarse. Su presencia ahuyenta a los espíritus inferiores que encuentran, por el contrario, franco acceso y pueden obrar con entera libertad en personas frívolas o guiadas únicamente por la curiosidad y en donde quiera que reinen malos instintos. Lejos de esperar de ellos buenas advertencias y reseñas útiles, no deben esperarse más que sutilezas, mentiras, bromas pesadas o supercherías, porque a veces usurpan nombres venerables para mejor inducir en error. Es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, inspirado por la más pura moralidad, desprovisto de toda pasión baja y porque sus consejos respiran la más profunda sabiduría, teniendo siempre por objeto nuestro perfeccionamiento y el bien de la humanidad. El de los espíritus inferiores es, por el contrario, inconsecuente, trivial con frecuencia y hasta grosero. Si dicen a veces cosas buenas y verdaderas, con más frecuencias aún las dicen falsas y absurdas por malicia o por ignorancia, y abusan de la credulidad y se divierten a expensas de los que les consultan, dando pábulo a su vanidad y alimentando sus deseos con mentidas esperanzas. En resumen,
Solamente en las reuniones graves, en aquellas cuyos miembros están unidos por una comunidad íntima de pensamientos encaminados al bien, se obtienen comunicaciones graves en la verdadera acepción de la palabra. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: hacer con nosotros lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es decir, hacer bien y no mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta para sus más insignificantes acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y el sensualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia, que el hombre que desde este mundo se desprende de la materia, despreciando las humanas futilidades y practicando el amor al prójimo, se aproxima a la naturaleza espiritual. Que cada uno de nosotros debe ser útil con arreglo a las facultades y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto a su disposición. Que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y poderío para oprimir a su semejante, viola la ley de Dios. Nos enseñan, en fin, que en el mundo de los espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será descubierto y patentizadas todas sus torpezas, que la presencia inevitable y perenne de aquellos con quienes nos hemos portado mal es uno de los castigos que nos están reservados, y que al estado de inferioridad y de superioridad de los espíritus son inherentes penas y recompensas desconocidas en la tierra. Pero nos enseñan también que no hay faltas irremisibles y que no pueden ser borradas por la expiación. El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar según sus deseos y esfuerzos en el camino del progreso y hacia la perfección, que es su objeto final. Tal es el resumen de la doctrina espiritista según resulta de la enseñanza dada por los espíritus superiores. Pasemos ahora a las objeciones que a ella oponen algunos.